No, alguien más, elemento subjetivo, ya estamos al aire. ¿Cuál es el elemento subjetivo? El elemento del conocimiento sobre la probabilidad de falsedad. Un hecho Por ahí falso. va, pero hay que precisarlo bien. Un hecho que tengamos como falso. Sí, La pero malicia. es que... Cuitláhuac, adelante. Pues no sé si sea parecido a lo que se refiere Carlos, pero es la malicia, es el tenerle el conocimiento pleno de que el acto imputado es falso. Sí, viene Cuitláhuac, dice Cuitláhuac, el hecho de la malicia, sí, de la real malicia se desprende ese elemento, de esa doctrina de la real malicia, se desprende ese elemento subjetivo, que es a sabiendas de, con conocimiento de que la imputación era falsa. Aquello que se ha conocido en la doctrina de la real malicia como reckless disregard, ¿no? Que es a sabiendas, con temeraria despreocupación, con conocimiento de que el hecho o el delito era falso y aún así se cometió, ¿ok? Entonces ya tenemos todos esos elementos objetivos y el elemento subjetivo que configuran la calumnia. Por favor, no los olviden, son así importantísimos, son, pareciera muy, ahora sí que, pues, uno puede apelar rápidamente a ellos, pero hay que comprender también el trasfondo, ¿no? Para que ustedes puedan hacer un análisis de cuando se esté dando o no la calumnia. Ahora, es importante señalar que, pues, cuando estamos hablando de hechos o delitos falsos, justamente estamos hablando de eso, no de opiniones, ¿ok? Entonces, si nosotros nos dicen, las opiniones están limitadas por la libertad de expresión, ¿qué vamos a responder? No. Lo vimos ayer en el cortometraje, bueno, en el cortito de la película, en el extracto de la película de Larry Flint versus el mundo, ¿no? Cuando se trata de gustos, pues no tiene mucho sentido realmente empezar a limitar, porque todo el mundo podría sentir angustia emocional y en consecuencia, pues bueno, eso nos llevaría a la autocensura o censurar a aquel que haga una expresión que puede ser de mal gusto sobre el quehacer de las autoridades, las instituciones o las figuras públicas. En consecuencia, cuando hablamos de calumnia y ahora sí en materia electoral, estamos hablando de hechos o delitos falsos, no de opiniones. Ahora, en ocasiones, los hechos sobre opiniones sobre hechos van de la mano. En ese caso, lo veremos jurisprudencialmente, pues bueno, cuando existe esa situación, pues bueno, vamos a tratar de desglosar, de separar. Y en el caso de que sea muy complicado, vamos a optar por la libertad de expresión. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Otra cuestión que quiero repasar de manera rápida. ¿En qué consiste el sistema dual de protección? ¿Y qué relación tiene con la real malicia? Lo vimos de rápido al final, pero quiero que, bueno, haya quedado suficientemente claro. ¿Nadie? ¿Alguien que se anime? Venga, es viernes, estamos animosos, con ganas de terminar la semana. Recordemos, en el caso de New York Times versus Sullivan, que pues bueno, Sullivan se sintió con angustia emocional por lo que, pues bueno, se había expresado sobre su labor al frente como comisionado de la policía. Y bueno, ¿eso en qué derivó? Que en el razonamiento del juez Brennan, pues el razonamiento del juez Brennan consideró que las figuras públicas deben de tener... A ver, Carlos, no te quito el entusiasmo de viernes. Pues como un estándar de crítica mayor, ¿no? Que las personas que no son figuras públicas y que pues tienen un mayor alcance si son servidores públicos, ¿no? Algo así por ahí va. Sí, exactamente. Ellos deben de soportar un nivel mayor de escrutinio público al ser
figuras públicas. Y es lo mismo sucede con los servidores, ¿verdad? Están sujetos a un mayor escrutinio y en consecuencia deben de soportar más la crítica, deben de tener un nivel mayor de soporte a la crítica. Y eso que se emparenta con la real malicia, que pues bueno, pues no cualquier cosa que se exprese sobre mí es calumnia, ¿verdad? Porque en un sistema democrático que privilegia la libertad de expresión, pueden incluirse críticas fuertes, ataques vehementes, exacto, acuérdense esto de la piel más gruesa. Muy bien, José Guillermo. Pueden incluirse estos ataques vehementes y en muchas ocasiones, pues bueno, no nos expresamos poéticamente cuando hacemos la crítica, ¿verdad? Entonces, consecuencia, ese sistema dual de protección contempla el privilegio a la libertad de expresión y que los servidores públicos tengan que soportar un mayor nivel de estrés ante el escrutinio público. Y en relación con la calumnia, bueno, ¿cuál es su relación con la calumnia? Sí existe también un límite a la libertad de expresión cuando, pues bueno, se hace esta imputación de hechos o delitos falsos a sabiendas de que, pues bueno, son eso, falsos, ¿ok? Entonces, ya retomamos un poquito lo de la clase del día de ayer. Día de hoy, pues bueno, vamos a darle celeridad porque quiero llegar a el análisis de jurisprudencia y de un par de sentencias para que quede esto bastante claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Sí, bien, me estoy dando a entender en el tema, sí, me estoy explicando, porque a lo mejor yo estoy acá en el alucino de, ay, sí, la calumnia, y vengo bien emocionado porque es viernes, y ese que está hablando Alexander, ¿a qué se está refiriendo? Vamos a vernos para atrás. Perfecto, Vladimir, gracias por... Les comento que es muy importante que se expresen, ya sea abriendo el micrófono o también mediante la caja de comentarios, y esto pues nos permite a nosotros en la escuela, todo el profesorado, pues bueno, ver cuáles son los temas que les interesan, por qué participan, no participan, cómo estimular, ¿verdad?, estas clases y que también que se alcancen los objetivos de cada sesión. Bueno, les decía el día de ayer que pues nosotros tenemos un modelo que justamente ese es el sistema dual de protección, en el cual pues bueno se privilegia la libertad de expresión, aunque pues bueno sí se reconoce el establecimiento de límites a esa libertad, ¿no? En consecuencia tenemos un sistema que busca maximizar, pero establece pues algunos tópicos en los cuales existe un límite. José Guillermo, por favor. Gracias, maestro. Buenos días a todos. Maestro, yo tengo un tema que tiene que ver un poquito con el tema de la calumnia, que más que, y si quizás la entiendo en la materia electoral, pero mi pregunta va un poquito más allá. ¿Hasta dónde un medio de comunicación, al publicar una información que a él no le consta, tendría que establecerse la veracidad para poder corroborar que esa información es o no es cierta y entenderla como falsa y como calumniosa? Mi ejemplo práctico, si usted me lo permiten los compañeros, un servidor público que le acusan de acoso sexual, en medio de comunicación se da las notas periodísticas, que es separado de un cargo como servidor público y él pretende ir a una contienda electoral. Solamente el medio de comunicación refiere en una entrevista que recibió por parte de esta persona que tentativamente había sido acosada sexual, pero que no había iniciado ningún procedimiento penal o administrativo en contra de este servidor público, y posteriormente ha sido
un señalamiento sistemático constante durante el transcurso de 1 o 2 años sobre el servidor público, ¿hasta dónde esto podríamos manejarlo como calumnioso, atendiendo a que no coarto la libertad de expresión del medio de comunicación, pero sobre la veracidad de la información y de la nota de la noticia para poder argumentar que eso no calumniosa? No sé si pudiese por ahí estar dirigida en forma correcta mi pregunta, porque me queda muy claro que en esta reforma constitucional de 2000, 2006, 2007, que le da una modificación al tema de comunicación política, se desatan a partir del 2006, 2007 las famosas campañas negras, y en donde ha sido a veces en ciertos servidores públicos en los procesos electorales, es una violación constante, sistemática a los derechos, pues del honor, y como usted lo dijo, sí me queda muy claro, porque el Tribunal Electoral en muchas sentencias, pues esa parte de que debes de tener piel de cocodrilo casi, hasta dónde el medio de comunicación tiene que tener la certeza, o hasta dónde yo como servidor público o futuro servidor, candidato a un cargo de elección popular, puedo hacer valer este derecho. Gracias, maestro. No, a ti, José Guillermo, por plantear tu duda, tu pregunta. Es interesante porque, bueno, toca varias aristas. Dado el tiempo, voy a tratar de responderla metódicamente y de forma un tanto rápida. Discúlpame que lo haga así, pero podemos seguir abordando el tema en otros foros. Bueno, varias cuestiones. En el caso de que alguien sea acusado de, como tú señalas, acoso sexual, pues bueno, estamos hablando de una materia penal. En este tipo de materias lo que ocurre o lo que sucede cuando se habla de este tipo de delitos, porque ahí sería el acoso, pues es un delito en materia penal, pues bueno, ahí aplicaría algo que se conoce como reversión de la carga de la prueba. Es la persona que se señala como violentador la que, pues bueno, debe de demostrar. Y esto, pues bueno, ahí tengo, perdón, el comercial, un articulito que habla sobre reversión de la carga de la prueba en materia electoral, en estos casos de violencia política de género. Es decir, estoy tratando de llevar la pregunta que tú planteas penal al derecho electoral, ¿no? Como violencia política de género. Ahí existe algo que se conoce como reversión de la carga de la prueba. Ahora bien, el hecho de acusar a alguien, ¿no?, de hacer esta imputación del delito de acoso sexual, pues bueno, debe de tener en materia, y fíjate, debe de cumplir con todos estos elementos objetivos y el elemento subjetivo para que se pueda considerar como calumnioso. Los periodistas, lo vamos a ver, no son sujetos de calumnia en materia electoral. Entonces, si bien se reconoce que para los sujetos regulados sí debe de existir pues una importante información que respalde la acusación o la imputación cuando se vaya a hacer, en el caso de los periodistas no se ha señalado que ellos, pues bueno, de entrada no son sujetos regulados, aunque en algún punto también se ha determinado jurisprudencialmente que pueden llegar a ser sancionados eventualmente, pero esto es con prueba en contrario, ¿ok? Que también esta imputación o este hecho que se señale, pues bueno, sea cumpliendo con la tipificación que se da del delito de calumnia en materia electoral. ¿Me di a entender, José Guillermo? Sí, sí, maestro. Nada más que acá, como usted lo comentaba, viene a mi mente algunos ejemplos. Puebla, el caso de Puebla. En Puebla tuvimos un ejercicio sobre un medio de comunicación, en donde él, en una de sus, y por cierto es un medio de comunicación en internet, él hizo manifestaciones públicas sobre una candidata en tiempos electorales. En ese tiempo la candidata era una diputada, en expresiones denigrantes y misógenas. Llegó a manejarla como prostituta. Dijo, es una prostituta, no me acuerdo la otra frase que manejó, que nos dio mucho coraje leerlo en medios de comunicación. El Tribunal Electoral y la Sala Superior confirmó una sanción, pues fue de amonestación en un primer momento para el medio de comunicación, porque curiosamente este personaje en Puebla ha sido constantemente en sus medios de comunicación hacer alusiones denigrantes sobre mujeres. En algunos casos, en una de ellas se calificó como violencia política,
pero acá a mí siempre lo he comentado, cuando a mí se me consulta estos temas, a veces yo sí tengo que buscar la certeza de la información, más que nada eso. Sí, sí, mira, ahí también estás hablando de otro tema, que es BPG, violencia política de género en contra de las mujeres. Así es. ¿No? Entonces, es otro tema. Aquí cuidado, cuidado, los temas, pues bueno, van relacionados, pero no necesariamente son los mismos, entonces hay que hacer esa distinción, ¿ok? Yo aquí lo que voy a tratar de abordar al analizar las líneas jurisprudenciales y, bueno, los criterios, perdón, aquí no veo líneas. Aquí los criterios es comprender justamente cómo se tutela la libertad de expresión, cómo se configura la calumnia y ahora sí a partir de esos elementos poder hacer la separación de pues la realidad, ¿no? Es decir, poder analizar la realidad de qué estamos hablando, de calumnia, de violencia política de género, de protección al periodismo y cuáles son los límites y los alcances de cada una de estas fronteras. Carlos Alberto, por favor. Gracias, profesor. Una pregunta sobre esta última parte que comentó. ¿De hasta qué grado las y los periodistas podrían ser sujetos de responsabilidad en el sentido de que si bien ellos no son sujetos obligados, pero los concesionarios sí? Entonces, a veces hay pues medios que actúan a nombre de algún dueño de algún medio, ¿no? Y lo pregunto porque pues creo que en otra sesión comentábamos que recientemente el INE emitió unos lineamientos para monitorear programas y hubo 3 programas a los que les va a dar marcaje puntual, ¿no? Creo que es Primer Plano, La Hora de Opinar y el otro no me acuerdo cuál es. Entonces, ahí hasta qué grado, o sea, o si con esa leyenda que ponen los programas de que las opiniones vertidas en este espacio son a título personal, con eso se pueden eximir o hasta qué grado podrían ser sujetos, porque sí emiten comentarios con cierta carga valorativa, ¿no? Es cuanto. Sí, vamos a ver, y ahora sí les voy a pedir que me dejen avanzar un poquito para llegar justamente a estos criterios que ha establecido la Sala Superior para comprender por qué el periodismo está protegido con un manto jurídico protector, es decir, tiene una protección reforzada, y en qué caso podría considerarse que un sujeto no regulado pues podría ser sancionado. Y todo parte justamente de los elementos que configuran la calumnia. Si alguien en este momento en un medio un periódico se expresa sobre pues cualquier tema, ¿tendrá impacto en el proceso electoral? Entonces, ahí no estamos hablando de que se configura uno de los elementos. En consecuencia, pues no podría ser difícil decir que es calumnia, ¿ok? Pero ¿qué sucede si a lo mejor sucede en otro momento? Pues tal vez sí podríamos estar hablando de calumnia. Entonces, déjenme desarrollar estos elementos para que quede mucho más claro que son herramientas, ¿no? Que ustedes van a tener que pueden ayudar a todas estas dudas, ¿no? Bueno, voy a avanzar. Muy buenas las interrogantes que han formulado. Obedecen a la misma complejidad de la realidad y del propio tema de cómo comprender la calumnia y cómo se configura en la realidad. Bueno, todavía no se ve la presentación. ¿No, verdad? No, aún no. Ah, chis, ahí va. Ah, es que es la red. Sí, es la red. Bueno, tenemos hora y media, tenemos buen tiempo. Ok, bueno, tenemos este modelo, entonces, donde se regula, estamos entre regular y no regular, ¿no? La búsqueda es en la alta calidad del debate. Aquí les dejo un link de una conferencia que ya tiene un tiempito de Fernando Dura Camargo, para el cual, pues bueno, la realidad es que nuestro sistema debería de decantarse, algo así como lo de la posición del juez Goldberg, por la total libertad de expresión y en consecuencia dejar de regular la calumnia en materia electoral y reforzar el trabajo periodístico. Bueno, ¿cuál es el contexto de de la calumnia electoral? ¿Dónde aparece la calumnia electoral? La calumnia electoral, pues bueno, sí tenía una cierta regulación, ¿no? El hecho de plantear, pues,
todavía no se hablaba de principios, esa es la realidad por allá del año 2000. Todavía no hablábamos de una justicia electoral principialista, ni tampoco hablábamos realmente de principios en la Constitución, sino que más bien hablábamos solamente de reglas, ¿no? Pero sí, dentro de las reglas se planteaban pues algunos límites a la libertad de expresión, sobre todo en la idea de tutelar la honra y la imagen, ¿no? de los candidatos, de las personas. Pero, bueno, no existía una suficiente argumentación respecto de los alcances de estos límites o de la libertad de expresión. Sin embargo, fue en el proceso electoral del 2006 donde, pues bueno, les decía que los veo a todos muy chavos. Francisco creo que va saliendo de la universidad, Cuitláhuac también, pues estaba muy chavo, tal vez sus papás le hayan contado qué sucedió en aquellos años, pero la cuestión está en que tuvimos un proceso electoral bastante ríspido, en el cual, pues bueno, fue notorio el cambio en la forma en la que se comunicaban los partidos políticos y sus candidatos, sus candidaturas, los mensajes que proyectaban. Así, pues bueno, tuvimos una serie de spots que iban en este sentido. Vamos a verlos para recordar un poquito. La musiquita que le pongo. Pues bueno, se agradece el que compiló estos videos, pero esta es su opinión. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! No necesitas oír para definir tu futuro. Solo tienes que votar. Fármate de valor y vota. López Obrador acepta la barbarie y que se rompa la ley. Esto dijo tras un linchamiento. La elección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias. Vale más no meterse. López Obrador es un peligro para México. Un nuevo modelo económico. López Portillo hizo las mismas propuestas. El resultado fue una crisis de 10 años. Carlos Salinas también propuso. Ahí nada más vean cómo incluso las iniciales de Andrés Manuel, que son AMLO, fueron transformadas, bueno, se modificaron para que se señalara ahí malo, ¿no? En lugar de AMLO, malo, ¿no? Con tanto esfuerzo, podrías perder tu trabajo. No votes por otra cosa. El gas, la gasolina, dicen la luz, las Islas Marías como centro recreativo, no tiene Egipto, no la protección de los ciudadanos. Se me acaba de ocurrir que nadie paga impuestos sobornizando los pasajitos en efectivo. No, pues en deuda, que pague el pueblo. El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. No votes por otra crisis. Este es López Obrador. Tengo 3 Bueno, ahí cosas. vemos esta serie de spots que se transmitieron en radio y televisión. ¿Qué sucedió? Pues bueno, que este clima de contacto, ¿no? De campañas subidas de demasiado tono, pues bueno, llegaron al Consejo General, quejas respecto de estos spots, llegaron al Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral. Y lo que ocurrió, pues bueno, fue que el Instituto Federal Electoral trató de seguir estas quejas a través de lo que era en ese entonces el procedimiento ordinario sancionador. Todavía no existía lo que es materia de este diplomado, el procedimiento especial sancionador. Y este procedimiento ordinario sancionador era, pues bueno, diseñado para unas características muy específicas y por lo tanto no pudo responder a estas nuevas exigencias contextuales o coyunturales que se dieron en ese proceso. Era demasiado lento, no contemplaba medidas cautelares y en consecuencia, pues bueno, pues la crítica se virtió sobre el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal Electoral. El IFE permitió estos spots, el IFE no hace nada, pues la realidad es que tenía herramientas demasiado cortas
para la realidad del contexto. Y bueno, eso llevó a conflictos en el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral. Y en consecuencia, pues bueno, fue una elección bastante complicada que pues incluso pues levantó banderas rojas sobre la política nacional. Aquí vemos que dice, durante el proceso 2005-2006, varios organismos internacionales participaron como observadores. Los informes que presentó National Democratic Institute de los Estados Unidos recomendaron a partidos políticos, a candidatos, evitar campañas provocativas y los ataques personales e incrementar sus esfuerzos para difundir plataformas, aunque las campañas se basaran en los medios de comunicación y en las técnicas de mercadeo. Bueno, la realidad es que, pues, al existir estos contenidos que se consideraron denigrantes o calumniosos, pues hubo reacciones no solo por parte de los actores políticos, sino también en círculos académicos especializados. El propio tribunal fue emitiendo criterios para poder resolver las problemáticas que se estaban dando en el momento del desarrollo de la contienda electoral, mismos criterios que después fueron retomados para la reforma constitucional del año 2007 y legal del 2008. Incluso parte de estos criterios fue el establecimiento de un proceso, de un juicio, se señaló así, de un juicio seguido, de un proceso seguido a manera de juicio, en el cual, pues bueno, se considerara el debido proceso, garantías procesales y que a su vez contemplara medidas cautelares. Esto fue muy importante, es decir, buscar frenar las acciones, las conductas infractoras en el desarrollo del propio proceso electoral sin tomar consideraciones de fondo, es decir, poner una suspensión, purgar, eliminar, suspender aquellas conductas que fueran posiblemente infracciones a el buen desarrollo y que contaminaran el buen desarrollo del proceso electoral. Entonces, así nació lo que se conoció en un primer momento como el procedimiento abreviado porque los tiempos cambiarían, la forma en la que se resolvería sería muchísimo más rápida. Además, reitero, contemplar estas medidas cautelares. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues bueno, que las medidas cautelares, ¿cómo se aplican? Por la apariencia del buen derecho. Mayela, está ahí prendido tu micrófono. Bueno, y pues esto fue una parte importante. Mayela, está prendido tu micrófono. Bueno, no nos escucha, ¿eh? Bueno, dentro de estas otras reacciones que ocurrieron, pues bueno, fue respecto de, dado que el debate había contemplado contenido denigratorio o calumnioso, pues bueno, vinieron respuestas o propuestas para regular este tipo de contenidos. Sin embargo, pues bueno, desde ese momento hubo quien se posicionó por no regular la denigración o la calumnia. Fue el caso del propio entonces consejero presidente del Instituto Federal, Luis Carlos Ugalde, el que reaccionó en contra de esta regulación. Fíjense, aquí en revista Folios de noviembre y diciembre de 2007 señalaba: los ciudadanos exigen que los políticos eleven la calidad de su debate público, pero mejorar la calidad y el contenido de lo que dicen los políticos y los candidatos no se logra a través de las prohibiciones o sanciones, sino de mayor responsabilidad y de mayor rendición de cuentas. Antes de medidas que protejan los contenidos de la denigración, debemos proteger a los ciudadanos para que estén informados. Este argumento me parece muy interesante y espero poder abordarlo al final. Evidentemente no estoy a favor de la calumnia política, pero prefiero soluciones que conduzcan comportamientos esperados más que sanciones que puedan generar efectos contraproducentes, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la realidad es que
a final de cuentas, pues vino una regulación sobre este tipo de contenidos y es más, hay quien considera que, pues bueno, como tal no tenemos un modelo de comunicación política, sino que tenemos un reparto de tiempos en radio y televisión, así como reglas respecto de la propaganda electoral, pero bueno, al margen de estas críticas u opiniones, pues bueno, hay quien considera que sí se generó o se gestó un modelo de comunicación política. En ese sentido, se modificó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer al Instituto Federal Electoral como la máxima autoridad en la materia respecto de radio y de televisión, ¿no? A su vez, pues bueno, se establecieron límites a la libertad de expresión, contemplando la calumnia como un límite. De esta forma, pues bueno, se modificaron los artículos 38, 233, 342, también 350, 354, 368, 369, 370 del entonces COFIPE, para que los partidos, coaliciones o candidatos se abstuvieran de propaganda política o electoral que denigrara a las instituciones o que calumniara a las personas. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de ese proceso electoral tan complicado, tan difícil? Pues bueno, fue la implementación de un procedimiento especial sancionador, fue el establecer al Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal Electoral como la máxima autoridad en la materia, un sistema para el uso equilibrado de los tiempos en radio y televisión, límites a los concesionarios o propietarios de estos medios de comunicación, así como pues la regulación de la calumnia en materia electoral. Entonces aquí nada más estoy señalando algunos puntos de otros tantos que se contemplaron en la reforma, pero que para nuestro tema resultan relevantes remarcar, ¿no? Alguien me preguntaba sobre las medidas cautelares. En este caso es donde vemos cómo aparecen, a partir de este momento es donde aparecen las medidas cautelares. Sin embargo, será hasta la reforma de 2014 con la aparición de la sala regional especializada que veremos una transformación de manera muy interesante en la implementación o la aplicación de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque va a ser el Instituto Federal Electoral, que ya pasaría a ser Instituto Nacional, el encargado de substanciar los procedimientos especiales sancionadores y el encargado de resolver sería la sala regional especializada. Ahora bien, ¿quién implementaría las medidas cautelares? Pues la autoridad en la materia, el que puede frenar la conducta, la autoridad máxima sería el Instituto Nacional Electoral, solo que en el caso de impugnar que se otorguen o no se otorguen, pues habría otra instancia para ello, y esta sería la sala regional especializada, claro, sin entrar al fondo de los asuntos. Ahora, respecto de la resolución que se diera por parte de la sala regional especializada, esta también, pues derivada de esta reforma, sería impugnable ante la sala superior. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de esta evolución de la forma en la que se implementaron las medidas cautelares. Bueno, regresando a la regulación de la calumnia, vemos que les decía yo que aparecía anteriormente, sin embargo, pues todavía no hablábamos como de principios, todavía hablábamos mucho de reglas. Posterior a este contexto que les decía, esta elección del año 2006 es cuando viene a regularse constitucional y legalmente. En 2014 vemos una evolución y sería, pues bueno, aquí retomo la LEGIPE del 2020 porque, pues bueno, va a contemplar también violencia política de género, que me parece importante señalar como asterisco en este tema. Y a propósito de lo que había preguntado también José Guillermo, ahorita lo veremos. Bueno, así tenemos que en la Constitución se señala en el artículo 41, apartado C, es el, ¿cómo se llama?
Ay, ay, se me fue. Es que es apartado C y D del, ¿Base 3? base tercera, exacto, base tercera. Gracias, Carlos, me agarraste la onda. Sí, exacto. Artículo 41, base tercera, apartado C y D. Señala lo siguiente. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Este contenido también lo vemos desde esta reforma 2007-2008. Apartado D, aquí es lo que va a cambiar. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en términos de la ley, le hace procedimiento especial sancionador, investigará las infracciones a lo dispuesto en la base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es a través de la Sala Regional Especializada. En el procedimiento, el instituto podrá imponer, entre otras, fíjense aquí ya, medidas cautelares. Esto es la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión de conformidad con lo que disponga la ley. Aquí, importante que ustedes le echen una revisión al reglamento de quejas y denuncias del propio Instituto Nacional Electoral para que vean, pues bueno, cómo se sigue estas denuncias respecto de el PES, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos el diseño de este nuevo procedimiento especial sancionador que va también, pues, va a ser el medio a través del cual, pues bueno, también se sigan las quejas, denuncias respecto de calumnia electoral, ¿no? Entonces, si yo quiero denunciar calumnia, pues bueno, ¿a través de qué medio lo voy a hacer? Procedimiento especial sancionador, ¿ok? Bueno, pero vamos a ver, ¿qué dice? Artículo 217. Los ciudadanos que deseen ejercitar su derecho como observadores electorales deberán sujetarse a las siguientes bases. Aquí vamos viendo los sujetos regulados. Entonces, aquí habla de observadores electorales, ¿no? Y estos observadores electorales, ¿qué sucede? Pues bueno, se abstendrán de externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos. También, ¿qué otros se señalan? Como aquellos que se deben delimitar a estas expresiones calumniosas, vamos a encontrar a partidos políticos, coaliciones, candidatos. Y aquí vean cómo este 247 también se habla de la suspensión inmediata de los mensajes en radio y televisión, pero también del retiro de cualquier otro tipo de propaganda. Entonces, pues bueno, no solo es radio y televisión, sino que también se contempla que pueda darse a través de otro tipo de propaganda. ¿Qué otro tipo de propaganda puede ser? ¿Alguien? ¿Qué otra propaganda? ¿Impresa? Impresa, así como qué. Pues espectaculares. Espectaculares, sí. Pintas. Redes sociales, muy bien, Yael. Sí, perfecto. En revistas, Revistas, sí. panfletos. Sí, la pinta de Muy bien, bardas. entonces, ¿cuál? Pinta de bardas también. Pinta de bardas, muy bien. Bueno, entonces vemos todos estos otros propagandísticos, ¿verdad? Entonces también se puede suspender. Bueno, 247 dice los partidos políticos, vean aquí, dice ya precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica. Este lo retomo por esta parte, el derecho de réplica, que también se ve en otro diplomado. Es un derecho muy interesante este del derecho de réplica, ¿no? Pero bueno, dice aquí establece el artículo 6 respecto de la información que presentan los medios de comunicación cuando consideren que la misma
ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Aquí vean cómo estamos hablando de otro tema, aquí estamos hablando del derecho de réplica. Entonces, ojo, ¿no? La calumnia tiene una configuración a través de sus elementos objetivos y el elemento subjetivo respecto del ejercicio del derecho de réplica. Este lo veo en otro diplomado, bien interesante este derecho. Son obligaciones de los aspirantes, también lo mismo, abstenerse de proferir calumnia, ¿no? Vean cómo la denigración se quedó ahí en 2014, todavía en grado legal. Candidatos independientes también están regulados. Partidos políticos, aspirantes, candidatos independientes, ¿no? Concesionarios de radio y televisión, ya se había mencionado anteriormente, ¿verdad? Y aquí vean, también se señala la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original. ¿Para qué? Para calumniar a las personas, instituciones o partidos políticos. Aquí ya incluso se engrosan, ¿no?, los límites que tienen los concesionarios de radio y televisión. Ahora, como les había mencionado, los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa solo podrán iniciarse a instancia de parte afectada, ¿ok? Entonces, estos no son como otros PES que también pueden seguirse de oficio. En el caso de la calumnia, solamente pueden iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia, y aquí viene la definición que hemos retomado en la clase pasada, por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Bueno, aquí dice artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, una nueva ley expedida en 2014, producto de esta reforma, y que, pues bueno, contempla: los partidos políticos deberán abstenerse en su propaganda político-electoral de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas. Perdón, me salté. Las personas candidatas y precandidatas, fíjense aquí, esto es producto de la reforma PPG, dice: en la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, las personas candidatas y precandidatas deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces ya también viene a ser una infracción el hecho de que alguien cometa violencia política contra las mujeres. Esta diapositiva la puse después de esta reforma de 2020, pero la sigo manteniendo para que nos quede claro, ¿verdad? Que la violencia política de género, pues bueno, también constituye una infracción en materia electoral, ¿no? Y vean, aquí también dice: personas aspirantes, violencia política de género que degrade, denigre o discrimine. Bueno, aquí se repiten los sujetos regulados. Sanciones. Tenemos que ha ido evolucionando, pues bueno, los sujetos que son regulados respecto de calumnia en materia electoral. Así tenemos que del COFIPE de 1996, donde solo se consideraban los partidos políticos, pues vemos una evolución a los candidatos, coaliciones, observadores y concesionarios de radio y televisión. Pero en 2014, pues bueno, ya también vamos a hablar de quiénes, de precandidatos, de aspirantes, de candidatos independientes y también, pues claro está, de candidatas, ¿no? Entonces, los sujetos regulados aquí los tenemos, ¿no?
partidos políticos, precandidatos, candidatos, coaliciones, aspirantes, candidatos independientes, observadores electorales, concesionarios de radio y televisión. Bueno, ¿cómo puede sancionarse esta conducta? Pues bueno, las infracciones señaladas, dice el artículo 456 de la LEGIPE, las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: amonestación pública, multa según la gravedad de la falta, reducción de administraciones, interrupción de la transmisión de la propaganda político-electoral o la cancelación del registro en el caso de BPG. Guillermo, ahí. Entonces, estas son las formas en que puede sancionarse la calumnia en materia electoral. Claro, pues tiene que venir algo que se conoce como individualización de la sanción, ¿no? Muchos de ustedes, pues bueno, son especialistas en materia electoral, conocen este concepto, pero bueno, lo vamos a abordar de manera rápida aquí, pues a través de lo que se ha señalado. Para una correcta, por parte de la sala, para una correcta individualización de la sanción, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a calificar es levísima, leve o grave, y si ocurre en este último, es decir, grave, se debe precisar si es de carácter ordinaria, especial o mayor. José Guillermo, está prendido tu micrófono. Ok, gracias. La Sala Superior ha sostenido que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un sujeto por la comisión de alguna irregularidad, hay que tomar en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjeron la infracción electoral. En el análisis de una de las sentencias, que es en el caso de Sicre y Yepis, viene un análisis de la individualización de la sanción, en el cual se toman a consideración los siguientes aspectos, estos que les estoy poniendo aquí. En general, pues bueno, se pueden contemplar algunos de ellos, pero pues bueno, para que ustedes tengan una idea de cómo se individualiza la sanción, aquí les pongo estos tópicos que se toman en cuenta. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La singularidad o pluralidad de la falta, es decir, si solo fue una o fueron varias, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esto también tiene que ver con el impacto en los procesos electorales, el impacto en la materia que se esté tutelando, el contexto fáctico y medio de ejecución, cómo lo hizo, cuál fue el alcance, beneficio o lucro que se obtuvo o que posiblemente fue lo que obtuvo aquel que cometió esta infracción, la comisión de la falta, pues efectivamente se realizó, ¿no? Reiteración, es decir, si antes ya había ocurrido, o la vulneración sistemática de las normas, fraude a la ley. También entraré aquí, calificación de la responsabilidad, de evaluar la graduación, la reincidencia, si anteriormente ya se había dado. Y finalmente, pues bueno, esto llevará a la sanción a imponer. Cabe señalar que, pues bueno, ahí les voy a poner dos textos. Uno es un cuadernito que se lee muy rápido, sobre la individualización de las sanciones en materia electoral, es del 2016, entonces es todavía muy útil. Ok, ahí les dejo la liga. A su vez también está ahí un manual que elaboró un profesor investigador también de esta Escuela Judicial Electoral, ahora pues ya también en retiro, que es el maestro, el doctor René Casoluengo, a quien pues quien tuvo la oportunidad de conocerlo, pues era una persona que en términos de criterios jurisprudenciales era un experto, la verdad, es un experto y pues bueno, un total profesional de la materia. Mi más amplio reconocimiento, él me enseñó muchísimas cosas, es por eso que cada vez que puedo retomar su obra, lo hago. Le tengo un profundo respeto al doctor René Casoluengo. Bueno, ahí les dejo su manual sobre individualización de la sanción. Ahora sí, vamos a entrar a criterios
jurisprudenciales. Dice Cuitláhuac. La individualización es un gran tema y en ocasiones un asunto expediente va y viene varias veces. Sí, temazo. La verdad es que por eso se ha ocupado bastante. Hay quien se ha ocupado justamente de ese tema en específico, ¿no? Porque pues a final de cuentas, ¿quién está conforme con una infracción, verdad? ¿Quién va a decir, oye, pero es que te pasaste, ¿no? Todo el mundo va a querer que si le dices 20,000 pesos, ¿no? O que fue levísimo, pues va a decir, no, a mí no me amonestes, ¿no? Nada más dame una amonestación. Todo el mundo le busca, ¿verdad? Y rebajar la sanción, ¿no? Pero, pues bueno, debe de haber una justificación detrás de, pues, el tipo de sanción que se establezca. Por eso que, pues, han venido muchas propuestas metodológicas, pues, para poder argumentar de manera clara el porqué de esa sanción. ¿Y por qué? Pues bueno, no es como en algunas materias, disculpe, pero en una ocasión una profesora que me impartió un diplomado en materia penal, pues me hablaba de que en ocasiones en esa materia, pues sí ocurría de, oye, ¿sabes que hay mucha carga de trabajo? Todos estos que son X delito, a todos van iguales, ¿no? A todos ponles 5, ¿no? Todos ponles 10. Ya ni le hace el expediente. Vete de corrido, ¿no? A todos 10 años. Entonces, ¿cuál individualización de la sanción hay en ese caso? No, ninguno. Bueno, aquí algún comentario, alguna pregunta. Ya vamos a entrar al análisis de criterios y de jurisprudencia. Todo claro hasta el momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Es en este momento en el que les voy a pedir, por favor, que sigamos muy atentos y que, bueno, les ruego su participación. Es ahora sí que el momento en el que todos vamos a participar, ¿ok? Para, pues bueno, hacer este análisis de estos criterios y después, bueno, cuando ya entremos a los casos. El análisis lo vamos a hacer en conjunto. Ya hay una resolución, ya hay una respuesta, pero, pues bueno, va a ser bastante didáctico, creo yo. Y hay quien va a decir, ay, Alexander, ¿cómo didáctico a este nivel? Bueno, pues es que es útil, ¿no? Hacer estas dinámicas, pues para que a todos nos quede suficientemente claro el tema. Bueno, establecido lo anterior, vamos a seguir con nuestro. Perdón, a veces bajo la presentación, porque sí veo a algunos, tenemos acá una super pantalla, entonces veo a bastantes de ustedes, pero pues sí, en ocasiones puede que pierda de vista a algunos de ustedes. Si me gusta, pues bueno, estar en contacto. Vamos a iniciar con estos criterios jurisprudenciales. Vamos a iniciar con esta jurisprudencia 14/2007. Es muy interesante observar la evolución del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los criterios de la Sala Superior a través de su jurisprudencia. Y ello porque lo que observamos en muchos sentidos es que desde ya su integración al Poder Judicial, el TPJF y la propia Sala Superior nunca se asumió como un tribunal legalista, sino que siempre buscó ser un tribunal de derechos humanos. Y esto viene a propósito de que estamos en un diplomado de PES y derechos humanos. El PES como tal, ¿no? Si bien, pues bueno, era un procedimiento, ¿no? Administrativo, ha tenido una evolución muy interesante, ¿no? A modo que incluso hoy día pues, podemos hablar de un mecanismo de defensa de derechos humanos, pero no solo el PES, sino también todos los medios en materia electoral. Y ello, por lo que acabo de mencionar, el posicionamiento que han tenido las diferentes integraciones de este tribunal, del TPJF, y el deseo justamente de que este tribunal no se limite a una aplicación mecánica de la norma, sino que su capacidad interpretativa, pues bueno, vaya en el sentido de tutelar efectivamente y mejor aún materializar los derechos y hacer efectiva la Constitución en la materia. Y bueno, si bien podemos ver, y bueno, ahora ya regresando aquí a esto, si bien podemos ver en esas jurisprudencias que ya aparecen
añejas, ¿no? Vemos 2007, en ese entonces me sentía chavo, si bien, pues bueno, vemos estas jurisprudencias y todavía como pues se habla de la honra y la reputación, sí observamos otros elementos argumentativos que dirigen pues el hablar de la honra y la reputación como la tutela de derechos fundamentales. Y así vean, como dice, el respeto de los derechos de tercero a la reputación de los demás se reconoce dentro del ejercicio de la libertad de expresión, correspondiendo al Estado su protección. La honra y la dignidad son valores universales y en consecuencia, pues bueno, cualquier vulneración a estos es una vulneración a los derechos fundamentales. Pero vean, aquí me parece interesante esta parte. En ese orden, en el marco del debate político, las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan quienes intervienen en la contienda electoral, con el fin primordial de denigrar o degradar el nombre Estado civil, bla, 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 implica vulneraciones de derechos a tercero, reputación de los demás, por apartarse de los principios rectores que ha reconocido el constituyente y los pactos internacionales. Para mí, en el fondo, pues bueno, sí está hablando el tribunal de este derecho a la honra y la reputación, pero en el fondo también ya empieza a desarrollar una interpretación en el cual va a hablar del debate político, de las expresiones o las manifestaciones de ideas. En ese sentido, pues bueno, dice, voy a custodiar, pues que nadie hable mal de otro, pero en el fondo, digo, aquí es una interpretación que le estoy dando a la jurisprudencia del propio tribunal, pero a mí en el fondo lo que está hablando también es que fíjense que las contiendas electorales deben de desarrollarse respecto de principios rectores. Es decir, pues bueno, sí está la honra y la reputación que se deben de cuidar, pero algo muy importante es el debate público y las expresiones, de modo que ese debate público se conduzca con base en los principios rectores. Posteriormente irá desarrollando, pues bueno, estas ideas de pues la deliberación pública, la tutela, la libertad de expresión, la deliberación, ¿no? Y la calidad del debate público, ¿no? Pero vemos ahí en ese 2007, o sea que estamos hablando de 16 años, ya pues se plantea este tema, pero en el fondo ya empieza a plantear ideas sobre la deliberación pública, la tutela de la libertad de expresión, así como los límites para que las contiendas electorales se ajusten a principios rectores y dicen del constituyente y pactos internacionales. Y creo que esa parte de pactos internacionales habla a una idea de democracia, ¿no? De la calidad de la democracia. Incluso, bueno, todavía ahí no estábamos hablando de integridad electoral, pero me parece que, pues bueno, podría encaminarse en ese sentido. Y por eso recupero esta jurisprudencia. Me parece interesante históricamente. Libertad de expresión, y lo digo porque francamente, cuando hablo de calumnia, creo que ha sido bastante clara mi postura. Sí es la honra y la reputación, pero lo más importante es proteger al electorado. Coincidiendo un poco con lo que señalaba en su artículo Luis Carlos Ugalde, me parece que el bien jurídico a tutelar es la deliberación pública, la libertad de expresión y el hecho de que el electorado se allegue de los elementos de la información necesaria para que pueda votar de la mejor forma. Bueno, continúo. Jurisprudencia 31/2006 dice: libertad de expresión no protege la imputación de delitos cuando con ello se calumnia a las personas. Dice esta jurisprudencia: si bien la libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una sociedad democrática es un elemento primordial de comunicación entre los actores políticos y el electorado, en el que el debate e intercambio de opiniones debe ser no solo propositivo, sino también crítico, para que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios. Lo cierto es que el ejercicio de la libertad en materia electoral tiene como restricciones la emisión
de expresiones que calumnian a las personas. Entonces, aquí ya estamos hablando de, pues, este sistema, en el fondo, en el sistema dual de protección. El proteger la libertad de expresión, pero también, y bueno, y también considerar que, pues, el debate es crítico, y bueno, también establecer que hay límites a la libertad de expresión, como es el caso de la emisión de expresiones que calumnien a las personas. Lo anterior porque a diferencia de la crítica desinhibida, abierta, vigorosa, ¿de dónde vienen esas expresiones? Ustedes ya las identificaron, sin duda alguna. Doctrina de la real malicia, ¿no? Totalmente ahí. Doctrina de la real malicia. Crítica desinhibida, abierta, vigorosa. Es real malicia, es el juez Brennan, que se puede dar incluso, y fíjense, ¿no? Los alcances del pensamiento del juez Brennan los tenemos acá impactando al derecho electoral mexicano. Bueno, dice vigorosa, que se puede dar incluso respecto al ejercicio de cargos públicos anteriores en donde el intercambio de ideas está tutelado por las disposiciones constitucionales invocadas. Tratándose de la difusión de información relacionada con actividades ilícitas, esta incrementa la posibilidad de quien la utiliza, sin apoyarla en elementos convictivos suficientes, de incurrir en alguna de las restricciones previstas constitucionalmente en atención a la carga negativa que sin justificación racional y razonable, aquella puede generar sobre la reputación y dignidad de las personas. Ahí, ojo, José Guillermo, fíjense, aquí también está hablando en este límite a la libertad de expresión, dice, a ver, sí se admite esta crítica, pero ojo, cuando vas a usar información que tiene que ver con la imputación de hechos o delitos falsos, actividades ilícitas, o sea, debes de manejarla con cuidado, porque si tú no tienes el sustento fáctico necesario, pues eso va a incrementar la posibilidad de que, pues bueno, caigas en una infracción en materia electoral, porque no tienes, ahora sí, los elementos para un uso, para justificar racional y razonablemente esa información. Creo que en esta parte el razonamiento va encaminado hasta al señalar banderas rojas. Si no tienes por qué hacerlo, no lo hagas. Si tú vas a acusar o vas a imputar a alguien hechos o delitos falsos y no tienes ese sustento fáctico, esa suficiente, recuerden la doctrina de la real malicia, esa suficiente información, pues es muy probable que vayas a caer en una infracción. Entonces, ojo, ¿no? Porque ahí no se protege la libertad de expresión y estás cayendo, ahora sí, en calumnia. Entonces, ahí me parece interesante cómo lo advierte, ¿no? la sala superior. Incrementa la posibilidad de que quien la utiliza sin apoyarla en elementos convictivos suficientes, de incurrir en alguna de las restricciones previstas constitucionalmente. Ahí está el párrafo. Bueno, el enunciado, ¿no? Nuevamente, incrementa la posibilidad de que quien la utiliza sin apoyarla en elementos convictivos suficientes puede incurrir en alguna de las restricciones previstas constitucionalmente. Ojo. Bueno. Promocionales protegidos, jurisprudencia 46-2016. Promocionales protegidos por la libertad de expresión, críticas severas, vehementes al manejo de recursos públicos. Totalmente es doctrina de la real malicia. Los promocionales en radio y televisión que cuestionan la actuación al manejo de recursos públicos de los gobernantes o bien de candidatas y candidatos a un cargo de elección, si bien constituyen una crítica que puede considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora, la misma se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión. Y sobre todo, bueno, pues que dice, son figuras públicas que tienen el margen de tolerancia más amplio a las críticas. Esto es totalmente el sistema dual de protección.
Se protege la libertad de expresión que incluye este tipo de críticas fuertes y las figuras públicas deben de tener una tolerancia más amplia a la misma. Ahí dice, ¿no? Sistema dual de protección. Calumnia electoral, muy importante, lo que se había señalado respecto de los periodistas. En esta me voy a detener un poquito más. Calumnia electoral, los periodistas y medios de comunicación en ejercicio de su labor no son sujetos responsables. Nosotros vimos New York Times versus Sullivan. En ese caso, ¿qué ocurría? Pues bueno, que alguien solicitó al New York Times se publicara una nota en la cual expresaba ciertos hechos, bueno, narraba ciertos hechos y las consecuencias que esto tenía para un movimiento de personas que estaban buscando conquistar derechos civiles, así como combatir la discriminación racial que existía en ese momento. El periódico fue utilizado como un medio de expresión de estas personas para hacerlo mediante las vías legales, ¿no? Ahora, ¿qué razonó el juez Brennan? Pues bueno, que al margen de que en ese caso no hubiera sido un trabajo periodístico, lo cierto es que los periódicos y los periodistas son importantísimos para la democracia. Son esos los que pueden justamente comunicar sobre, no solo sobre los hechos, sino sobre el sentir, sobre el pensar. Los periódicos no solo, pues bueno, van a publicar notas sobre los hechos, sino también opiniones. Y esto resulta importante para la democracia. ¿Cómo se va a dar la deliberación? Pues a través de que nosotros podamos opinar. Y entonces el juez Brennan en ese entonces consideró, es que si nosotros vamos a sancionar a todo aquel que se exprese, porque le vamos a poner, y ahí va lo de José Guillermo, le vamos a poner un estándar muy alto de verificación de la información, ¿qué va a ocurrir? Pues que los periodistas van a terminar por dejar de hacer su trabajo. Pero si, ¿qué pasa si el conductor de noticias opina en relación a lo que está publicando? Son opiniones, decíamos, las opiniones sobre los hechos son regulares. No opinamos sobre, regularmente nuestras opiniones se dan sobre hechos. Esa es la realidad. Opinamos sobre lo que ocurre, opinamos sobre el aeropuerto, si funciona o no funciona el AIFA, si consideramos que sea viable o no viable, opinamos sobre la refinería de Dos Bocas, opinamos sobre el Tren Maya, pero son opiniones. Estamos opinando y esa labor es importantísima para la democracia. Entonces el juez Brennan en ese momento dijo, es que ¿cómo la gente va a expresar los cambios o cómo va a ser una crítica a las políticas públicas? Bueno, no dijo políticas públicas, sino es a través de la expresión de sus ideas, de también esos medios que existen para hacerlo legalmente. No podemos poner un estándar demasiado alto, porque incluso, pues bueno, eso nos puede llevar a un desaliento, a la autocensura. Por lo tanto, él consideró, pues es que el trabajo periodístico hay que protegerlo. Es importantísimo protegerlo. Y fíjense, ahorita que vienen críticas a los periodistas, ¿cuál, y digo, a propósito de lo que señalaba Severino, cuál es uno de los problemas más grandes de México? Pues el asesinato a periodistas, ¿o no? México es campeón de muerte a periodistas. Imagínense en nuestro contexto que todavía hasta les exigimos más. Y es que el periodismo lo solemos asociar con ciertas figuras que públicamente, pues bueno, se desacreditan en este contexto. Si yo digo ahorita, mi fuente es Latinos, más de uno me va a incendiar aquí. Esa es la realidad. Si yo les digo, miren, vi esto con Loret de Mola en algún espacio público, me van a decir, los montajes, los chantajes, ¿no? Pero
Loret de Mola y estos periodistas no son los únicos periodistas, hay muchísimos otros. Ojo con eso. Y digo esto a propósito de nuestro contexto. Ojo, el periodismo no es Latinus, el periodismo no es Loret de Mola, no es Ciro Gómez Leiva. Hay muchos otros periodistas. Y por eso digo, a raíz de eso, pues es que si estamos en un país que es campeón del atentar contra el trabajo periodístico, pues la verdad es que pues hay que protegerlo, hay que tutelarlo. Les digo, ustedes tendrán su posición de cuál es el medio, cuáles son los periodistas que consideren, pues bueno, son mejores comunicadores, mejores opinadores, incluso ya ni siquiera periodistas. Ahora sí que investigadores, gente que viene de la academia y que opina de los problemas públicos, ¿no? De los temas en que pues tiene experiencia y conocimiento. Eso ya es otra cuestión, pero aquí, pues bueno, es importante señalar que en materia electoral, pues bueno, se ha posicionado en la sala superior, el TPJF, para proteger a los periodistas. De ahí que, pues bueno, se venga un manto jurídico protector, ¿no? Como aquí se señala, la sala superior ha reconocido la especial protección de la que goza el ejercicio periodístico y su presunción de licitud. Siempre se va a trabajar o se va a pensar a raíz de la presunción de licitud del trabajo periodístico, porque son importantes para la democracia. Y vean aquí, esta tesis viene de este subref 155-2018, en el cual se señala, los periodistas son un sector al que el Estado mexicano está compelido a otorgar una protección especial al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública, y por eso gozan de una amplia protección jurídica respecto de su labor informativa. Una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la vigencia de las libertades que integran el sistema democrático y el debate de temas de interés. Y hay quien diga, no, pero es que no toda la prensa es independiente y crítica. Pues es que hay que dejar que la libertad, que ahora sí que los posicionamientos se expresen. Si vamos a estar calificando cuál sí, cuál no, pues no estamos dando libertad de expresión, ya estamos encasillando, ¿no? Ya estamos convirtiéndonos en un régimen que va a calificar que sí, que no. ¿Eso es democrático? ¿Eso es tutelar la libertad de expresión? Ya establecer lineamientos para la libertad de expresión ya es un tema, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado al momento de calificar. Podemos tener una opinión si consideramos que ese medio, pues en verdad informa, no informa, desinforma, cuál es su posicionamiento político, pero algo que es importante es privilegiar que haya más información, más deliberación. La libertad de expresión, para que realmente funcionen, requiere que en una democracia todas, todos, todes se puedan expresar. Derivado de la función que despliega el periodismo para la formación de una opinión pública bien informada y la importancia de ello, en relación a la emisión del voto informado, se obtiene que en el orden jurídico nacional, siempre que se trate de un auténtico periodismo, a los periodistas se les ha excluido como sujetos de reproche respecto de la calumnia electoral. Por esto, para la sala superior, los periodistas se encuentran excluidos del universo de destinatarios de las normas que prohíben la calumnia electoral, además de que el legislador no lo incluyó o no incluyó a los periodistas dentro de los sujetos regulados. Entonces, de entrada no pueden ser regulados, pero ¿qué sucede? Bueno, sí existe para aquellos que dicen, no, pero es que sí hay periodistas que tal vez no lo están haciendo, ¿no? La jurisprudencia 15-2018 nos dice, protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística.
La presunción de licitud de la que goza dicha labor solo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y ante la duda la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística. Principio pro persona. Aquí está aplicando principio pro persona al tribunal. Cuando la interpretación tenga duda, ¿cuál es? Pues la más favorecedora a los derechos. Esto es, bueno, y esto pues también tiene que ver, digo, ya es un contexto añejo, pero se acuerdan de cuando terminaba el noticiero y enseguidita seguía como un spot, ¿no? Que parecía que era la continuidad del periodismo, pero pues más bien era como una especie de infomercial, donde pues bueno, a manera de nota, pues se hacía propaganda política o electoral, ¿no? Entonces ahí estábamos hablando de, pues no un trabajo periodístico, sino más bien de un infomercial que tenía fines políticos o electorales. Ahí, pues bueno, podía considerarse que había una presunción de ilicitud de ese trabajo periodístico y que el alcance tenía otros sentidos, ¿no? La información. Bueno, esta es una postura importante que no quería dejar pasar. Luego me gustaría abordarlo más a detalle, pero dice Carmen, normalmente la opinión periodística se etiqueta como opinión comprada y los que no se venden terminan en muerte. Pues sí hay influencia, ¿verdad? Para la forma en la que se deben de manejar o conducir los medios. Jurisprudencia 3/2022. Excepción, nosotros ya vimos que hay sujetos regulados respecto de la calumnia electoral, pero la Sala Superior ha establecido jurisprudencialmente que excepcionalmente las personas privadas, ya sean físicas o morales, pueden ser sujetos infractores. Es decir, excepcionalmente a ese catálogo, pues bueno, pueden también integrarse sujetos físicos o morales, personas físicas o morales, privadas, ¿no? ¿Por qué? Dice, existen casos excepcionales en los que deben incluirse otros activos que cometan esa infracción, como las personas privadas, físicas o morales, cuando se demuestra que actúan por cuenta de los sujetos obligados. Esto es en complicidad y coparticipación. Aquí me detengo en esta jurisprudencia porque quiero señalarles varias cosas. De entrada, esta jurisprudencia viene de este caso que inició con el expediente SR-PCC 75/2018. Y me refiero aquí al criterio, el criterio de que excepcionalmente las personas privadas, físicas o morales pueden ser sujetos infractores, viene en parte de un argumento desarrollado por la Sala Regional Especializada, la cual señaló en este expediente. La Sala Regional Especializada, de acuerdo a la reforma constitucional y legal en materia electoral de 2014, ha asumido un criterio garantista tanto en la legitimación activa como en la pasiva tratándose de la infracción de calumnia. Es decir, que se ha venido sosteniendo criterios que amplían el grado de protección de derechos frente a la clase de ilícitos administrativos para que cualquier persona, incluyendo partidos y candidatos, pueda presentar una queja ante propaganda que estime lo calumnia en contra de cualquier sujeto que la emita siempre y cuando tenga impacto en materia electoral. Entonces, parte del criterio que se asentó en la jurisprudencia 3/2022 viene de lo señalado por la Sala Regional Especializada, solo que, ojo, pues el criterio como tal que había establecido la Sala Regional Especializada no lo adoptó en su totalidad o en su plena letra la Sala Superior, pero sí tomó en cuenta que, pues bueno, sí otros sujetos, ¿no?, no regulados pueden incorporarse a estos que, pues bueno, pueden considerarse que pueden incurrir en calumnia. Pero bueno, digo, nada más hay como dato anecdótico, ¿no? Hay una labor que suelo comentar en muchas sesiones, y algunos ya lo habrán escuchado, pero hay una bonita tradición que
de eso de leer jurisprudencia, en verdad es bien chévere, ¿eh? Un día ahí, siempre digo lo mismo, y lo repito, sí, un día me van a ver en otro curso y van a decir, ay, esto otra vez con lo mismo. Pero en verdad, miren, un día que estén ahí aburridos, en lugar de estar viendo videos de TikTok que dicen, ya todos bailaron igual, o videos yo veo muchos como tengo un chihuahua, se llama Maximiliano, veo amigo chihuahua, ya llega un momento en el que me canso de ver chihuahuas, y entonces digo, llegó el momento del bonito momento de leer jurisprudencia. Y entonces, pues está bonito leer jurisprudencia un ratito, y fíjense, no solo leer la jurisprudencia, sino que lean las sentencias que integran esa jurisprudencia, para que ustedes vean, mira, fue por esto, razonó esto y así se plasmó, o ustedes tengan toda la película completa, como ahorita yo les estoy indicando. Miren, este criterio viene de esta sentencia y la forma en la que lo señaló la sala especializada fue de esta, pero como se plasmó, pues bueno, está de esta forma, ¿no? Entonces ustedes ya después, ¿quién les va a contar la historia? Pues ustedes la tienen de primera mano, tienen el guión, tienen ahora sí que cada una de las escenas y de los planos de la película, pues entonces ya con eso son expertos. En ocasiones les aconsejaba, ya saben, cuando uno se va a tardar en el tocador de caballeros, de mujeres, y está ahí uno pensando en la inmortalidad del cangrejo. Disculpen, no quiero ser majadero con esa reflexión, ni ofender a nadie, pero en verdad, cuando queden ratitos, leer jurisprudencia, y van a ver las sentencias y van a ver, les va a dar muchísima luz, porque incluso muchas de las sentencias recapitulan cuáles son los criterios, y sobre todo en estas sentencias que son las que forman jurisprudencia, suele hacerse a veces una recapitulación de los criterios. Por lo tanto, pues con eso van a ser pues muchísimo más hábiles, ¿no? En comprender el sentido de estos criterios. Hay veces que alguien dice, oye, pero es que lo que está en el criterio no es lo que está, lo que está en el rubro no es lo que está en el criterio. Pues es que hay que entender en qué sentido va, y así ya hacemos una mejor crítica, ¿ok? Bueno, es un consejo que su amigo Alexander les da. Bueno, continuamos. Ya me queda poquito tiempo. Bueno, ahora, este caso viene de este video. Este video fue colocado en redes sociales. Por cuestiones de tiempo, pues bueno, ya no lo vamos a poder ver en completo. Debo decirles que es un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos, de los poquísimos mexicanos que han ocupado 3 secretarías de Estado, 3 secretarías de la más alta relevancia. Ha sido secretario de Energía, secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores. El más joven en haberlo logrado, y además el único habiendo participado en 2 gobiernos emanados de distintos partidos políticos. Bueno, ahí se está refiriendo José Antonio Meade. Este video fue parte de un evento parlamentario de México-Canadá, y en pues hablaba Ricardo Anaya de José Antonio Meade. Entonces, en este video que fue colgado en un sitio, en un wiki, no sé qué se llamaba, se me olvidó el nombre, Wikipolítica, algo así, fue acompañado de la siguiente nota: declina Ricardo Anaya a favor de Meade. En un evento ante un grupo de empresarios, el candidato al Frente por México, Ricardo Anaya, anunció su desistimiento respecto de la candidatura presidencial para, pues bueno, ahora sí que respaldar el proyecto de José Antonio Meade. Eso fue lo que ocurrió. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta? Pues que el caso llegó a la sala regional especializada. En este caso, pues bueno, el PAN y Ricardo Anaya denunciaron al PRI por el supuesto uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña, calumnia y uso indebido de recursos públicos. Nosotros vamos a quedarnos con la parte de la calumnia.
La Sala Regional Especializada determinó la existencia de calumnia por parte de Sicre, Yepes, Celaya y Asociados, un sujeto no regulado, en contra de Ricardo Anaya. Inconforme con esto, pues, porque se le multó por 28,000 pesos, la sala, Sicre impugnó ante la Sala Superior. Bueno, ¿qué consideró la Sala Superior en este contexto? Bueno, primero, que existen dos vertientes de la libertad de expresión. Uno, la libertad de opinión, juicios de valor, nuevamente lo que vimos con Larry Flint versus contra el mundo, y dos, la libertad de información, el hecho de transmitir hechos, ¿no? La expresión de opiniones, pensamientos, ideas, no puede calificarse como verdadera o falsa, en cambio, los hechos sí son susceptibles de prueba, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de opiniones, pues esas no pueden ser limitadas, esas están, ahora sí que no existen límites, podemos opinar, pero cuando hablamos de hechos, ahí sí, estos sí son susceptibles de prueba. En ese sentido, la Sala Superior consideró que generalmente el mensaje a examinar es una combinación de las mencionadas vertientes, hechos y opiniones, y cuando se actualiza en un mismo contexto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos y solo cuando sea posible hacerlo o ante la duda debe optarse siempre por la libertad de expresión. En el caso no se comprobó parte del elemento objetivo respecto de que la imputación de hecho falso haya tenido impacto en el proceso electoral. Ello debido a que el momento o etapa electoral en que se difundió en relación con su contenido y la falta de comprobación de que la difusión de ese material haya sido masiva. Para la Sala Regional Especializada, sí se había configurado la calumnia. Se habían configurado los elementos objetivos y el elemento subjetivo. Sin embargo, la Sala Superior consideró que uno de los elementos no se había configurado. ¿Cuál era ese elemento que consideró? El impacto en el proceso electoral. Esto porque se dio en la etapa de precampaña, si se había señalado, y el mensaje, este mensaje, se había hospedado en una página de internet que para poder llegar a ella era necesario googlear y por lo tanto, pues bueno, no había cumplido con ese impacto en el proceso electoral. Es muy importante esto porque si este mismo video hubiera sido expuesto en otro medio durante el proceso electoral, ¿podría configurar calumnia? Sí podría configurar calumnia. ¿Por qué no la configuró? Porque en ese momento en que se colocó ese video y el lugar donde estuvo, no pudo sostener de eso no se podía sostener el impacto en el proceso electoral. Aquí lo que quiero hacer énfasis es en este hecho, como pues la Sala Regional Especializada consideró que sí había habido calumnia, sin embargo la Sala Superior dice no. ¿Por qué? Porque no se cumple el impacto en el proceso electoral. Este video realmente, pues, el alcance que pudo haber llegado a tener fue mínimo, y más ni siquiera había iniciado el proceso electoral. Y por lo tanto, ni siquiera podía ser creíble que Ricardo Anaya desistiera, siendo que apenas iban a empezar las precampañas. Por eso es que no resultaba creíble. En ese caso, la Sala Superior consideró que, pues bueno, no se hablaba de calumnia, sino de fake news, noticias falsas. Ahora, ¿qué sostuvo la Sala Superior? Que, pues bueno, las fake news en algún punto sí pueden llegar a constituir calumnia, solo que se deben de cumplir los otros elementos, tal cual el impacto en el proceso electoral. Por eso lo pongo aquí, nota. Lo anterior no significa que en casos excepcionales y de acuerdo con el caso en concreto, las fake news puedan constituir eventualmente una calumnia electoral. Entonces vemos cómo deben de estar todos los elementos para que se configure la calumnia. Si no se configuran todos, no es calumnia. ¿Ok? Bueno.
Este caso también vale señalar para aquellos que están interesados en criterios respecto de redes sociales, el uso de redes sociales en materia electoral, pues bueno, es muy interesante porque se da el tiempo de analizar qué entendemos por fake news, qué son las fake news y cuál es su relación con la materia electoral en el caso mexicano. Incluso el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón emite un voto particular analizando estas fake news y su regulación en el contexto mexicano, es decir, si deben o no deben regularse, qué está sucediendo con este fenómeno y cómo puede contrarrestarse. Él habla en ese caso de ríos de información, ríos de contrainformación y que la forma en la que se anula, pues bueno, es a través de la validación de la misma, de la información. Bueno, ahí ya tenemos ya algunos criterios. Ahora sí, lleguemos al momento, tenemos 18 momentos interesante en el que todos participamos en esta clase. Les voy a rogar que después, bueno, ustedes puedan ver los expedientes. Aquí les dejo el de la sala regional especializada con el que inicia, que hubo otros, pero bueno, directamente para que tengan claridad de cómo se da este caso, está el SRPCC 235 y que es el subrep 663/20-2018. Los dos son muy interesantes que lo revisen para que les aclaren el análisis de la calumnia. Pero bueno, aquí nosotros vamos a tratar de hacer un análisis entre todos de este spot para ver si se configura o no se configura la calumnia, ¿vale? Bueno, vamos a ver el spot. Que no gobiernen los delincuentes. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Vota por mí. ¿Lo quieren volver a ver o con solo esa vista es suficiente? Otra vez, maestro. ¿Otra vez? Vale. Vemos otra vez. Que no gobiernen los delincuentes. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Vota por mí. Bueno. Que no gobiernen. Tenemos el spot que inicia con una cortinilla roja que dice en letras blancas, que no gobiernen los delincuentes. Y después vemos la imagen de José Antonio Meade en el debate presidencial, ¿no? De fondo está ahí Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y el mensaje, después de esa cortinilla roja con letras blancas, dice, en voz de José Antonio Meade Uribeña, soy la comandante Néstora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija, me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad, me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Néstora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Está libre por una falla de la policía. Esto, Andrés Manuel, queda a tu conciencia. Bueno. Entonces, ustedes son secretarios de estudio y cuenta, de sala superior, Andrea, Yael, Sandra, Diana, Auri, Vladimir, Miguel, Ivest, Ips, Lionel, son secretarios de estudio y cuenta, todos, todas, cada uno de ustedes, ¿no? Entonces llega el secretario instructor y les dice, Severino, aquí está el expediente, este es el spot, por favor, tú te vas a dedicar a la parte de calumnia. Vas a estudiar la calumnia para esta sentencia. Y ustedes, como buenos secretarios de estudio y cuenta,
a analizar de entrada los elementos que configuran la calumnia en materia electoral. Entonces van a iniciar con los elementos objetivos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos elementos objetivos? Póngalos en su mente, ¿ok? Ya los tienen ahí, esos elementos objetivos. Y ahora sí, primer elemento objetivo. ¿Cuál es ese primer elemento objetivo? Alguien que levante la mano y que me diga respecto del spot si se cumple o no se cumple ese elemento, ese primer elemento objetivo. Cuitláhuac, ¿cuál es el primer elemento? Que sea precandidato. No, vamos a ponerlo por ordencita, ¿va? Ah, por orden. ok. ¿Qué es el primer elemento? Conducta. Imputación de un hecho o un delito falso, ¿ok? Entonces es imputación de un hecho o delito falso. Entonces tiene su spot. ¿Se está imputando un hecho o un delito falso? ¿A quién? ¿Cuál es el delito? A un aspirante a senadora el delito de secuestro. A ver, Carlos ya nos dijo, ¿no? Un aspirante a senadora que es Néstora Salgado. Ajá, secuestro. Pregunta. Muy bien, Carlos. Ahorita ahorita, Carmen. ¿Se le está diciendo secuestradora? Extorsión, bien, dice Andrea. Carmen. Bien, sí, efectivamente se le está imputando el delito de secuestro, extorsión y bueno, aparte es delimitante que va para la precandidatura de senaduría. Exacto, pero ¿por qué dicen que se le está imputando el delito de secuestro? Digo, son preguntas que hay que responder, ¿verdad? Hay que argumentar. Carlos. Pues porque de lo que se desprende de las líneas del spot se interpreta que hay una persona que está privada de su libertad y a su madre se le exige una cantidad de dinero a cambio de su libertad. Entonces eso configuraría el delito de secuestro. Muy bien. Severino dice extorsión porque está pidiendo dinero. Sí, Severino. Cuitláhuac. Yo también sería de la opinión de que sería más la extorsión, digo, sin ser un especialista penal, me parece que el pedir dinero a cambio de la libertad, más que el configurar el secuestro, yo me iría más por la idea de la extorsión. Bueno, muy bien, Cuitláhuac, independientemente de si estamos de acuerdo en extorsión o secuestro, sí estamos de acuerdo en algo. Y bueno, yo no se los advertí, un poco tramposo, pero el análisis del spot debe de ser de qué, de todos los elementos, así, y aquí, perdónenme, pero voy a estirar a Marx en un contexto que no es el suyo, ir de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto, es decir, analizar cada uno de los elementos solos, pero también en conjunto. Entonces, si nosotros analizamos la primera cortinilla que nos dice que no te gobiernen los delincuentes, es decir, ya te está anunciando que alguien es delincuente. Acto seguido, lo que expresa el mensaje es que hay alguien que pidió dinero a cambio de la libertad de una persona. ¿Y esa persona quién es? Néstora Salgado, quien, por cierto, está libre por un fallo de la policía. Es decir, que cometió el delito, ¿no? Se nos está insinuando. Está libre por un fallo en la policía. O sea que sí era culpable, pero por una cuestión legal o algo, pues, o un juez, ¿no? Ahora que está de moda que los jueces, cuando la mejor reforma que debe haber en materia penal es de los ministerios públicos. Otro tema que abordaremos. Bueno, la cuestión está en que existe una imputación, sí, ya tenemos primer elemento, imputación de un hecho o un delito falso. Ajá, ya tenemos el primer elemento.
¿Cuál es el segundo elemento de la calumnia? Impacto en el proceso electoral. ¿Ustedes creen que este caso, que es derivado de un spot, de un extracto, perdón, del debate presidencial y que después fue pautado por el PRI a nivel nacional durante ese proceso electoral presidencial, haya tenido un impacto? Dice Andrea, sí. A ver, Andrea, tantito, Cuitlago, ¿por qué crees que tenga impacto, Andrea? Hola, buenas tardes. Bueno, yo considero que sí tiene un impacto porque tiene que ver con la decisión que puede tomar la ciudadanía respecto a su voto. Y bueno, sería eso. Sí, muy bien. Severino, te me estás adelantando con elemento subjetivo, pero está muy bien lo que acabas de apuntar. Cuitláhuac. Bueno, yo estimo que, bueno, por lo que se puede ver en el video, ya están en la etapa del debate, y esa es una etapa del proceso electoral. Entonces, desde mi punto de vista, definitivamente sí tiene un impacto en el proceso electoral que se está desarrollando. Sí, exacto. Entonces, bueno, ya tenemos dos puntos, ¿no? Dos elementos objetivos que se están cumpliendo. Tercero, calidad del sujeto. ¿Quién está transmitiendo bueno, quién pautó este spot? Coalición. Bueno, en específico, recuerden que el pautado se hace por partido, ¿no? El Es una PRI. coalición, el PRI. Y ahí está bien clarito el nombre, ¿no? Partido de la Revolución Institucional, ¿no? Entonces, ¿es un sujeto regulado? Sí. Ya tenemos, hay 3 elementos, ¿no? La imputación de un hecho o un delito falso, que tenga impacto en el proceso electoral, y fíjate, dice también Cándido, sí, porque está ahí a la luz, se está utilizando, aunque la responsabilidad es del partido. Y tercero, pues bueno, que sea un sujeto regulado. Y ahora viene una parte importantísima, el elemento subjetivo. ¿Cuál es ese reckless disregard? A sabiendas de o con temeraria despreocupación de que lo que se dijo de la imputación o ese hecho era falso. Severino ya nos adelantó ahí una parte de la respuesta. Pero a ver, Severino, ¿por qué se cumpliría ese elemento subjetivo de la imputación a sabiendas de su falsedad? Con temeraria despreocupación. Sabemos que no basta un descuido. Sabemos que no basta con el hecho de que la información, pues bueno, se vierta ahí descuidadamente. Se requiere que sea con real malicia, ¿verdad? Con la intención de dañar. Y aquí, ¿cómo lo demostraríamos? Ya habíamos dicho que con la suficiente información, demostrando que tenemos suficiente información de que ese hecho o delito sí se cometió. Adelante, Cuitláhuac. También, desde mi opinión, el elemento subjetivo podría ser que, como él mismo lo afirma, Mid, de que quedó libre la persona, pues en realidad nunca fue procesada ni sentenciada culpable. Entonces, hay esta presunción de inocencia y no podría imputarle, es decir, nunca fue culpable de ese delito. Exacto, Carlos. Pues que por el momento en el que se transmitió ese spot, esta persona que está falsamente acusada, pues ya hizo su registro, ya se verificó las condiciones de elegibilidad. Entonces, ojo, recuerden, una persona puede ser candidata siguiendo un proceso penal. Sí. Claro. ¿Hasta qué momento esa persona ya no goza sus derechos político-electorales? Esa es una línea jurisprudencial. ¿Cuándo? Dos momentos pueden ser, desde el punto de vista de interpretación de la No, hay un momento, José Guillermo, perdón. Sentencia, en una sentencia. Exacto, cuando tiene ya una sentencia, cuando está privado de su libertad. Hay quien incluso, hay unos casos interesantes, sentencia firme, sí, muy bien. Ahí es cuando ya viene el límite de la libertad de expresión. Digo, el límite al ejercicio de los derechos políticos
y en particular el derecho al voto pasivo. Maestro, perdón, discúlpeme, pero también fuera de la sentencia ya la interpretación en aquellos delitos que una persona se encuentra privada de su libertad. Hoy en día con la famosa prisión oficiosa que está a punto de desaparecer, pero la prisión oficiosa todavía es suspensión de derechos políticos para contender. Eso sí es bien importante. Sí, por el hecho de que no podemos movernos. Por eso es que hoy, pues bueno, hablamos del derecho al voto en prisión para las personas que no tienen sentencia. Entren a otro diplomado que es en el que también abordo esta línea jurisprudencial de las personas en prisión. Es un temazo, bien interesante. Pero bueno, pues sigamos con calumnia. Perdonen, me emocionas. Es viernes, estoy inspirado en este tema. Bueno, entonces, ¿por qué en este caso decíamos debe haber suficiente información respecto del elemento subjetivo? ¿Ok? En este caso, el PRI debía demostrar que tenía suficiente información sobre, pues, el estado de Néstor Salgado. ¿Y qué dijo el partido en su momento? Pues bueno, es que yo no podía, ahora sí que checar el estado procesal del expediente. Bueno, y si no lo podías hacer, como dice jurisprudencialmente la Sala Superior, ¿por qué si no tenías la suficiente información la utilizaste cuando yo te he dicho que si estás en ese caso es muy probable que caigas en una infracción? Ahora, el PRI también dijo, pues es que, pues, yo me basé también en notas periodísticas. Bueno, pues es que esas notas periodísticas, adivina que también decían que esta persona, pues, era parte de un grupo de autodefensas y en consecuencia no era una cuestión de haber privado de la libertad a una persona por secuestro, sino que más bien era una figura de arresto contemplada en ese sistema normativo interno. ¿O qué, a poco nada más leíste una parte de la noticia y el resto no? Vean, aquí lo que se demostró y que finalmente es una cuestión de prueba también el elemento subjetivo. ¿De qué elementos, de qué pruebas te estás allegando para imputarle un delito falso a alguien? Era de las guardias comunitarias de Guerrero, sí, efectivamente. Dice Carmen, cabe mencionar que es defensora de los derechos indígenas. Sí, exacto. Muy bien, Severino, también. Muy bien, Carmen. Sí, exactamente ese contexto se estaba pasando por alto, ¿no? Entonces, aquí el partido, el PRI, no pudo demostrar, pues, ese sustento fáctico en el que hacía esta acusación. Y es más, en el caso de que incluso Néstor Salgado sí había seguido este proceso, el mismo, si todavía no se había terminado, pues Néstor Salgado estaba protegida o amparada por la presunción de inocencia. Y así, pues bueno, como también se da este elemento subjetivo, que fue hecho mal, lo que hace ver que si no tenían el sustento fáctico necesario, pues bueno, se puede asegurar que fue esta acusación hecha maliciosamente, con la intención de dañar. Por lo tanto, en este caso, se consideró que el Partido de la Revolución Institucional sí había cometido calumnia en contra de Néstor Salgado. Los invito a que revisen esta sentencia porque así como lo acabamos de hacer, pero con mayores elementos del expediente, así lo analiza la Sala Superior, elementos objetivos, elemento subjetivo, y lo va desarrollando. Esta sentencia es muy, muy didáctica para explicar, además de que obedece un nuevo modelo de sentencia, que debe de ser clara para quién, para todos, para toda la ciudadanía, no solo para los apuradores, para los juzgadores, para los que estudian derecho, para cualquier ciudadano interesado en el tema. Está en la presentación, Severino. Denme, yo sé que ya son las 13 horas. Quien tenga que abandonar la sesión, lo entiendo, ya me pasé, pero regálenme 5 minutos, por favor, nada más para terminar el tema. Y bueno, en la presentación ustedes van a encontrar, dice Carmen, aquí cuadra información, sistema judicial y partidos, porque una guerra sucia es un conjunto malicioso.
Disculpa, bueno, Damián, estamos en contacto. Sí, Carmen, me gustaría hacer comentarios a lo que también apunta Carmen, pero bueno, andamos contra el tiempo. En la presentación ustedes van a ver este análisis de los elementos objetivos, elementos subjetivos, tal como lo hicimos en este momento, pero también, pues bueno, les presento este expediente, el Subrep 620, diagonal 2022, en el cual, pues bueno, el partido Morena, se presentaron quejas en contra de Morena, así como el presidente y otras autoridades del partido, dirigentes del partido político, porque, pues bueno, se consideró que estos cometían calumnia en contra de diferentes diputados, senadores, ¿no? En este caso fue muy interesante, pues porque se hablaba del delito de traición a la patria, ¿verdad? Se acusaba de traidores a la patria aquellos que habían votado en contra de la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, aquí también se hizo un análisis de la calumnia en materia electoral. Y pues bueno, aquí les pongo de rápido cuáles son esos elementos objetivos, el elemento subjetivo, y pues bueno, lo dejo para que ustedes también pues puedan revisar este expediente que me parece muy interesante y del cual pues bueno, ustedes también podrán sacar conclusiones en su estudio. Son expedientes muy amenos, son como de 50, 60 cuartillas, ya saben, ¿no? Con todo considerando, ¿no? Y demás, pero ya en la parte sustantiva pues se pueden centrar y no les lleva mucho tiempo, ¿no? O también pues algún tiempito si se quieren meter bastante al tema, ¿no? Pero es interesante. No les puse la sentencia de Morena Mata, ya no me dio tiempo. Sí, Carmen, ahorita les doy mi correo. El de Morena Mata, porque también ahí va esta parte, ¿no? De la imputación del delito de matar, ¿no? De asesinar a alguien, ¿no? Ahora sí que con otras actividades se me fue el tiempo, pero pues bueno, es un expediente que también vale la pena revisar. Ustedes si lo pueden buscar, también chequenlo, porque en ese caso se consideró que Morena pues no mataba, ¿no? Y consecuencia, pues bueno, ¿por qué no se configuraba la calumnia? Bueno, estamos ante un debate sobre el hecho de, pues bueno, la libertad de expresión con limitar la misma. Y pues bueno, eso queda en el debate. Les dejo aquí unas infografías de respecto del periodismo y que para que no la calumnien en internet. Y pues bueno, este tema que me parece importante es el hecho de, pues, si se debe mantener esta prohibición respecto de la calumnia electoral o favorecer, pues bueno, la libertad de expresión y en consecuencia, pues bueno, eliminar la calumnia en materia electoral. Siempre quiero debatir, pero pues nunca me alcanza el tiempo. Miren, les doy mi correo electrónico, alexander.reyes@te.gov.mx. Quien quiera la presentación, máteme un correo, por favor, y ya me pone ahí, oye, Alex, por favor, me pasa la presentación, nada más acuérdenme cuál, ¿ok? ¿Qué presentación es la que ustedes están solicitando? Y yo con gusto, ya cuando tenga la oportunidad, se las envío por correo, ¿no? A ver, permíteme. Noel. A ver, alexander.reyes@t.gov.mx. Bueno, ahí también les dejo Twitter, otra vía de contacto. Y ya nada más para terminar. Este tema me parece muy interesante porque les reitero, más allá de la cuestión de proteger la honra, la reputación de un partido, de un candidato, de un aspirante, un precandidato, me parece que lo importante está en que el bien jurídico tutelar es la deliberación pública. El hecho de que a quien debemos de proteger de este contenido que no aporta o no beneficia a la deliberación es a la ciudadanía constituida como electorado. Hay a quien le parece muy interesante y ve la política como un deporte de contacto, donde parece interesante ver cómo aquel que, pues bueno, se sobrepone a los ataques
es el mejor contendiente o el contendiente más fuerte. Yo no soy de esa perspectiva. Hay quien se levanta con muchísimo ánimo a discutir en Twitter y se siente victorioso cada vez que logra contestarle a todo el mundo, ¿no? Ahora sí que entra al salseo de Twitter y pues bueno, pues @te.gov, reyes@te.gov, por favor. Entonces se siente bien. Yo soy de la idea de, pues bueno, privilegiar la deliberación pública. Bueno, si ustedes me lo permiten, ya nada más como último acto, quien quiera salir en la foto, quien no quiera salir, les pido una foto nada más para, ahora sí que documentar estos bonitos momentos en los cuales, pues bueno, despido los viernes con una clase. Sí queda allí el tintero por favor, quien quiera prender ahí su cámara, ahí como, muy bien. Nada más un momento que se quite tantito lo de Andrea. Ándale, ya. 1, 2, 3. Venga. Bien, muchísimas gracias, le agradezco. Yo he disfrutado muchísimo esta sesión con todos ustedes, quedo a su disposición. Ya les dejé un medio de contacto, espero que, pues bueno, estas 2 sesiones pues les hayan dado algunas líneas para seguir indagando en este tema, seguir estudiándolo. La intención no es agotar el tema, sino que ustedes, pues bueno, tengan hilos para, pues bueno, seguir jalando, dice, ¿no? Y pues bueno, en algún momento, pues ustedes puedan llegar a publicar en uno de nuestros espacios, ¿no? Tanto el blog Axis de la Escuela Judicial como la misma revista Justicia Electoral, para la cual todos están invitados. Les agradezco mucho, ya me excedí y bueno, nos despedimos. Un abrazo, pásenla bien, super viernes. Maestro, gracias, un gusto. Gracias Ojalá tengamos la oportunidad que sea en otro módulo. Muchísimas gracias. Sí, seguro va a ser un gusto, Noel, ahí. Severino, Vladimir, Ives, Blanca, Marisela, Miguel, Juliana, Eilet, Aldo. Todos.